Mi nombre es Elías Márquez. Y si estás escuchando esto, probablemente ya es demasiado tarde. Te estoy hablando desde un lugar que no deberías conocer. Una realidad que no debería existir. Porque lo que descubrí, lo que abrí, jamás debió ser tocado por mente humana. Pero todo comenzó, como suele suceder con las grandes tragedias, con una pérdida. Julie. Mi esposa, mi alma, mi vida entera. Murió una tarde de mayo. Íbamos rumbo al hospital a ver a mi hermana, que acababa de dar a luz. Julia se adelantó porque yo olvidé los papeles del seguro en casa. Y esa maldita decisión, ese simple error de memoria, la puso en el camino de un conductor borracho que venía a más de 160 kilómetros por hora. Dicen que fue instantáneo. Dicen que no sufrió. Dicen muchas cosas los que no entienden lo que es perder a quien amas más que a ti mismo. Durante semanas no hablé con nadie. Ni con mis colegas de la universidad, ni con mi familia. Me encerré en mi despacho y solo salía para ir al cementerio. Y ni siquiera podía mirar su lápida sin sentir que me moría por dentro. Pero hubo una noche, solo una, en la que se me ocurrió la idea. No era una idea racional, ni lógica. Era una súplica desesperada que se transformó, poco a poco, en una obsesión. ¿Y si el tiempo pudiera retorcerse? Yo no era un loco. Era físico teórico, con 2 doctorados y publicaciones en Nature. Durante años había trabajado en modelos cuánticos de campo temporal y realidades alternativas. Siempre lo hicimos desde la teoría, claro. Sabíamos que romper las leyes del tiempo era como jugar con dinamita mojada en gasolina. Pero ahora yo tenía una razón. Una razón para desafiar a Dios mismo si era necesario. Comencé a estudiar viejos textos. No solo científicos. Empecé a buscar información en diarios antiguos, cartas, archivos olvidados. Me encontré con nombres que en su momento fueron tachados de lunáticos, charlatanes. Uno de ellos era el Dr. Gabriel Loría, mi antiguo mentor. Loría desapareció en 1997 sin dejar rastro. Su última publicación hablaba de zonas quiralmente inestables y ecos de realidades alternativas. Fue expulsado de la comunidad científica, pero yo recordaba sus palabras en las clases privadas que me daba cuando era joven. Elías, el tiempo no es una línea, sino un tejido. Y algunas hebras están podridas. Volví a sus investigaciones. Fui a su antigua cabaña en el bosque de San Pedro del Desierto. Encontré una caja oculta bajo el suelo, con planos, fórmulas y una bitácora. Ahí hablaba de un proyecto prohibido, el espejo Cronos. Era un dispositivo experimental diseñado no para viajar en el tiempo, sino para proyectar conciencia a través de realidades paralelas. Una forma de enviar la mente, el yo cuántico, a través de dimensiones alternativas. Pensé que era una locura. Pero ya no me importaba la cordura. Durante los siguientes 2 años, dejé mi trabajo, vendí mi casa, y me mudé a un antiguo silo de misiles abandonado en la Sierra de Puebla. Un lugar frío, lejano, perfecto para trabajar sin ser interrumpido. Cada pieza del espejo Cronos fue diseñada a partir de las notas de Loría. Utilicé tecnología obsoleta mezclada con nuevos circuitos cuánticos. No podía confiar en nadie. La mayoría de mis proveedores pensaban que construía un supercomputador o un acelerador de partículas privado. Solo uno sabía parte de la verdad, mi antiguo alumno, Alan Rivas. Alan era brillante, sí, pero joven. Ambicioso. No le conté todo, solo que trabajaba en algo importante para la humanidad. Él me ayudó a calibrar las frecuencias, a estabilizar los campos electromagnéticos que se generaban durante los ensayos. Durante un tiempo todo fue bien, hasta que la máquina comenzó a responder. Verás, el espejo Cronos no funcionaba como una puerta física. Era más bien una especie de lente, un proyector de realidades. Al principio solo mostraba imágenes distorsionadas, como sueños que se filtraban en la pantalla del monitor. Pero luego, comenzaron a verse cosas más claras. Yo mismo fui el primer sujeto de prueba. Me senté frente a la máquina con los electrodos conectados a mis sienes, el sensor cuántico activado y el campo de enfoque alineado. Recité las palabras de activación como si fueran un mantra, velor temporis, aperi mihi. El zumbido era insoportable. El aire vibraba. Mi piel se erizó.
Y entonces, lo vi. Una calle. Mi calle. El mismo día del accidente. Y a Julia, viva. Pero no era una grabación. No era un recuerdo. Ella giró la cabeza, y me miró. Me miró. Como si supiera que yo estaba ahí. Grité. Me desconecté. Caí al suelo con la nariz sangrando y la garganta seca. Alan me encontró convulsionando frente al panel. Profesor. ¿Qué hizo? No le respondí. Solo miré el monitor. La imagen ya no estaba. Esa noche no dormí. La máquina estaba apagada, pero yo seguía viendo cosas. Sombras que se arrastraban por el techo. Voz de Julia llamándome desde la cocina. Y lo peor, una figura alta, delgada, con el rostro cubierto por vendas, que me observaba desde la oscuridad del pasillo. Pensé que eran alucinaciones. Daño cerebral. Pero los registros de la máquina decían otra cosa, hubo una fluctuación de energía incluso después de la desconexión. Como si algo hubiera cruzado. Poco a poco, mi percepción del tiempo comenzó a alterarse. A veces veía el mismo momento repetirse 3, 4 veces. Otras, juraba haber vivido un día completo en lo que para Alan eran apenas 10 minutos. Pero yo no quería parar. Porque cada vez que entraba, veía más. Vi un mundo donde yo y Julia éramos padres. Otro donde vivíamos en una cabaña en Noruega. Incluso uno donde éramos científicos trabajando juntos en la misma máquina. Pero también vi cosas horribles, versiones mías ahorcadas, cadáveres flotando en lagos, ciudades abandonadas con el cielo rojo, y en todas ellas, alguien me observaba desde lejos. Una figura con vendas. Siempre ahí. Los días se convirtieron en semanas. Y las semanas, en algo más raro, inmedible. Porque lo que estaba haciendo con el Cronos ya no obedecía a ninguna métrica común del tiempo. Elías Márquez se estaba convirtiendo en otra cosa. Un testigo de los errores de Dios. Un caminante del multiverso. Pero la máquina comenzó a cambiar. Una mañana, desperté con la pantalla encendida. Yo jamás la dejaba activa sin supervisión. El monitor mostraba un patrón nuevo, como un fractal viviente, moviéndose al ritmo de mi respiración. Me acerqué lentamente. Y en cuanto mis ojos enfocaron el centro, lo escuché. Una voz. Grave. Rasposa. Como si millones de hojas secas hablaran al unísono desde un pozo sin fondo. Ya me viste. Ahora yo te veo a ti. Me desconecté, pero las palabras seguían rebotando en mi cabeza. Comenzaron los terrores nocturnos. Despertaba con moretones en los brazos. Sombras se arrastraban por debajo de las paredes, dejando rastros de humedad negra. Empecé a perder peso. A sangrar de la nariz. A olvidar cosas. Pero no podía parar. Un día, Alan vino más temprano de lo normal. Profesor, tenemos que hablar. Lo noté nervioso. Sudaba frío. Tenía algo en las manos, una copia impresa de los planos del Cronos. Yo jamás los había compartido. Su mirada se cruzó con la mía, vacilante. ¿De dónde sacaste eso, Alan? Los encontré en su habitación. Sé lo que está haciendo. Vi los registros de las pruebas. Usted está accediendo a otras versiones de sí mismo. Está abriendo portales. Y no tiene ni idea de lo que está trayendo. Me acerqué a él con la calma de un lobo viejo. No entiendes nada, Alan. Julia me espera, allá. No la de aquí. No su tumba. Sino la real. La que sigue viva. Yo la voy a traer de vuelta. Pero Alan dio un paso atrás. Profesor. Usted no la va a traer de vuelta. Lo que está intentando no es traer a alguien, es arrastrar su alma a una realidad donde no pertenece. Está jugando a ser Dios, y ya hay algo observándolo. Ahí lo supe. Alan me había estado espiando. Esperó a que me debilitara. Fingió ayudarme. Pero ahora quería el Cronos para él. Tal vez para destruirlo. O peor, para usarlo. Porque eso es lo que hace el poder, ¿no?
corrompe. Pero el Cronos devora. Le pedí que se fuera. Le dije que no volviera. Pero antes de irse, soltó algo más. No soy el único que lo ha visto, Elías. Otros también sueñan con él. Con el vendado. Tú lo trajiste. Ahora está caminando entre nosotros. Esa noche pasó algo que selló mi destino. La electricidad del silo falló. Todo se oscureció por horas. Cuando volvió, las cámaras de seguridad mostraban algo imposible. Durante 47 minutos, mi cuerpo nunca se movió de la silla, pero alguien, una silueta oscura y alargada, caminaba lentamente en círculos a mi alrededor. No tocaba el suelo. No tenía rostro. Solo las vendas. Y sus ojos. 2 puntos de un blanco imposible, como si lo único que no podía cubrirse fuera la mirada de lo eterno. Alan me llamó al día siguiente. Me rogó que destruyera el Cronos. Me dijo que ella le había hablado. Que la versión de Julia que yo había visto no era Julia. Era un señuelo. Un disfraz de lo que habita más allá del velo de causalidad. Yo lo colgué. Pero me dejó pensando. ¿Y si tenía razón? ¿Y si el Cronos era más que una puerta? ¿Y si era un faro? ¿Una invitación para los otros? ¿Los que no deberían existir? Pasaron 3 días sin noticias. Hasta que una noche escuché pasos. Me levanté, y al abrir la sala de operaciones, lo vi. Alan. Estaba frente al Cronos. Había activado el sistema. Tenía los electrodos conectados a su cuello. ¿Qué haces, maldito?, le grité. Pero Alan solo murmuró. Voy a ver si ella también me habla a mí. Activó el canal. Las luces se apagaron. El aire se volvió denso, casi como líquido. La pantalla mostró no un mundo, sino muchos a la vez, todos superpuestos. Era como si el Cronos ya no pudiera elegir cuál realidad mirar, como si las puertas estuvieran todas abiertas a la vez. Y de pronto, el vendado apareció en la imagen. No caminaba. Flotaba en el centro de los mundos. Extendió la mano. Y Alan gritó como nunca había escuchado a un humano gritar. Caí al suelo por la presión. La máquina vibró. Algo se rompía por dentro. Las pantallas explotaron. Las luces parpadeaban. Y cuando logré incorporarme, Alan estaba en el suelo. Pero no era el del todo. Su cuerpo estaba torcido. Su rostro envejecido, como si hubieran pasado años en segundos. Pero lo más horrible eran sus ojos. Eran blancos. No respondía. Pero murmuraba. Tantas Julies, todas vacías, todas muertas. Corrí hacia él, tomé su pulso. Estaba vivo. Pero algo más estaba en él. No era el mismo. Lo encerré en la cámara de aislamiento. Cerré con candado. Y apagué el Cronos. La cámara de aislamiento tenía paredes de acero y concreto reforzado, con una pequeña mirilla de vidrio blindado. Adentro, Alan se sentaba en silencio. No comía. No dormía. Y sin embargo, su cuerpo no se debilitaba. No, se gastaba. Como si el tiempo dentro de él estuviera retrocediendo, o descomponiéndose. Cada tanto, murmuraba algo. Palabras en idiomas que no existen. Yo me decía que debía destruir el Cronos, quemarlo, acabar con todo. Pero no podía. Cada vez que me acercaba al núcleo del proyecto, escuchaba su voz, no la de Alan, ni la de la máquina, sino la de ella. Julie, ¿de verdad vas a dejarme allá, Elías, otra vez? Esa voz me quebraba por dentro. No era humana. Pero era ella. O, casi ella. La corrupción invisible. Los sensores comenzaron a detectar un patrón nuevo. Una señal persistente que venía del propio Alan, como una emisión cuántica fluctuante. Era como si su cuerpo transmitiera algo, o alguien. Lo grabé. Y cuando reproduje la señal, se escuchó algo que jamás olvidaré. Y con acento o con acento. Ese no era Alan.
Era el vendado, hablando a través de él. Ya no era una alucinación. Ya no era una figura misteriosa. Ahora, la entidad que vivía entre realidades se expresaba con palabras. Entendía nuestros conceptos. Jugaba con ellos. Nos entendía. Y eso lo hacía más peligroso que cualquier demonio o fantasma. A las 3:44 de la madrugada, me despertó un golpe seco. Pensé que eran las estructuras de metal expandiéndose. Pero luego escuché pasos. Descalzos. Pies desnudos caminando sobre el concreto. Me armé de valor, tomé una linterna y bajé al laboratorio. La cámara de aislamiento estaba abierta. El candado, doblado como si hubiera sido de papel. Dentro no había nadie. Solo una palabra escrita en la pared, con sangre seca. Corrí los archivos. Revisé cada rincón. Nada. Pero al volver a mi dormitorio, me encontré con lo imposible. Alan estaba sentado en mi cama. No el Alan cambiado. No el Alan de ojos blancos. Sino, el Alan de antes. Me dijo, profesor, ayúdeme. No recuerdo cómo salí. Lo toqué. Su piel era cálida. Su voz era la de siempre. Pero, había algo en sus ojos. Como si detrás de sus pupilas, alguien más estuviera observando. Volví al Cronos. Tenía que entenderlo. No podía ignorarlo más. Programé la máquina para mostrarme las versiones de mi laboratorio en otros mundos. Y lo que vi fue pura locura. En una realidad, yo estaba muerto, colgado del techo con fórmulas escritas en la piel. En otra, Alan era el creador del Cronos, y yo era su asistente, pero mi cuerpo estaba cubierto de vendas. En otra más, no había ni laboratorio. Solo un cráter humeante, como si una explosión hubiera borrado todo. No había ninguna versión estable. Cada variante estaba infectada por el mismo patrón, la silueta del vendado. A veces como una sombra en la esquina. A veces como una figura central. Pero siempre presente. Era el error universal. El eco que se cuela cuando miras demasiado profundo. Julie. Al final, lo intenté. Revisé los registros y encontré una realidad donde Julia vivía, donde el accidente jamás ocurrió. La programé. La fijé. Abrí el canal. Y la vi. Estaba sentada en una banca del parque donde nos conocimos. Tenía el mismo vestido verde. El cabello ondeando por la brisa. Sus ojos brillaban. Elías. Corrí hacia la puerta del Cronos. Extendí la mano. Pero antes de que pudiera cruzar, la imagen se distorsionó. Julia se quedó estática. Luego levantó la cabeza muy despacio. Y sonrió. Pero no con su boca. Con los ojos. La sonrisa se extendió demasiado. Su piel comenzó a vibrar. Y lo que dijo me heló la sangre. Y con acento. La pantalla se apagó. El Cronos colapsó. Y al fondo del laboratorio, escuché una respiración lenta. Una figura alta. Envuelta en vendas. Ya no era una imagen. Ahora, estaba aquí. Estaba frente a mí. Encerrada en una burbuja de cristal suspendida en el vacío. La miré, y ella también me vio. «Lo lograste», susurró. «No, no aún», le respondí. Porque detrás de ella, una figura se acercaba. Alan. O lo que quedaba de él. Otra versión más. Otra sombra de mí mismo. Tenía el Cronos fusionado a su pecho, y en sus manos, un arma. «Solo uno puede llevarla de regreso», dijo. Ella oyó. Él no respondió. Solo me apuntó. Sabía lo que significaba. Para que Julia viviera. Uno de los dos tenía que desaparecer. «No tienes que hacer esto», dije. «Tú aún crees en ella», me respondió. «Pero yo ya no». «Entonces déjame a mí». Disparó. La energía rozó mi hombro, y el dolor fue instantáneo. Corrí hacia Julia. La burbuja se empezaba a cerrar. Él venía detrás de mí. Gritaba mi nombre,
Pero ya no era mi voz. Era la de alguien completamente roto. Alguien que ya no quería salvar. Solo quería destruir. Llegué hasta ella. Extendí la mano. La toqué. Julia estaba temblando. Si cruzamos, el Cronos se quemará, le dije. ¿Y qué quedará de ti?, preguntó. No lo sé. ¿Y aún así quieres hacerlo? La miré. Y recordé por qué todo comenzó. No por la ciencia. No por la gloria. Sino por ella. Activé el Cronos. La realidad se quebró en 1000 pedazos. Él gritó algo detrás. No escuché qué fue. Solo la tomé de la mano. Y saltamos. Todo fue luz. Después, oscuridad. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, estábamos en una playa. El mar era rojo. El cielo negro. No era nuestra realidad. Pero estábamos juntos. Julia respiraba. Me miró. Y sonrió. ¿Dónde estamos?, preguntó. No tengo idea, le dije. Pero estamos vivos. El Cronos, ahora convertido en ceniza, reposaba entre nosotros. Ya no quedaban más saltos. Ya no había más versiones. Solo ella. Y yo. En una realidad que nadie más habitaba. No era nuestro mundo. Pero era nuestro final. ¿Julia? La busqué entre las frecuencias más estables. Me conecté a realidades donde aún era 2016. En algunas, nunca hubo accidente. En otras, yo no existía. Pero en una en particular, Julia vivía. Y me amaba. Tal como antes. Como si nunca me hubiera ido. Quise quedarme. Quise arrancar el Cronos de esta dimensión y desaparecer allí. Pero entonces, Alan apareció. No en mi laboratorio. No en mi tiempo. En esa otra realidad. Elías, dijo Alan. Ya no puedes esconderlo más. Alan me seguía. Entre realidades. Y yo no entendía cómo. El artefacto era único. Solo uno. Una frecuencia. Una llave. Pero él también tenía una. No era Alan. Al menos no el mío. No el de esta realidad. Su rostro era igual. Pero sus ojos estaban muertos. Tú lo construiste, dijo. Pero yo lo perfeccioné. El Cronos que él llevaba estaba fusionado con su cuerpo. No era un artefacto externo. Era parte de él. Insertado en su columna. Pulsando con cada palabra que decía. Julia ya no es tuya. Nunca lo fue. ¿Quieres verla? Y entonces, la trajo. A una versión de ella. No era la mía. Pero parecía feliz con él. Julia. Me sentí quebrado. No por los celos. No por el robo. Sino porque entendí que no había una Julia. Había millones. Y ninguna me pertenecía. Ya no quiero realidades, le dije. Solo quiero volver a la mía. No puedes, dijo él. Porque nunca saliste de ella. Y el piso se deshizo bajo mis pies. Las realidades no eran líneas. Eran círculos. Y él. Yo lo sabía ya. Él era otra versión de mí. Un Elías. Que sí activó el Cronos con éxito. Pero lo hizo sin miedo. Sin límites. ¿Cuántos has visitado?, pregunté. Demasiados, respondió. Y ya no queda nada. Solo ruinas. ¿Y por qué vienes por mí? Porque tú aún conservas esperanza. Me vi a mí mismo. Y me di miedo. ¿Qué quieres de mí?, dije. Tu fe. Tu ingenuidad. Tu amor por Julia. Quiero destruirlo. Quiero probar que incluso tú puedes romperte. Julia.
¿Dónde estás? Ven, me dijo él. Ven y ve lo que realmente queda cuando un hombre camina entre realidades buscando amor. La puerta no se cierra. Pasé. El Cronos vibraba en mi pecho. ¿Y al otro lado? Me esperaban los ecos de todas las versiones de mí. Que habían fallado. Que habían fallado. El suelo se deshizo bajo mis pies. El Cronos pulsaba con fuerza, casi como si tuviera vida propia. ¿Y la verdad? Se distorsionó. Era más que un artefacto. Era una conciencia. Y me estaba arrastrando a un abismo donde las reglas del tiempo se rompían, donde todo lo que conocía se disolvía en cenizas. Corro. No sé hacia dónde, pero corro. Mi respiración se entrecorta, mis pasos resuenan en un vacío interminable. De fondo, escucho el eco de mi nombre. De su voz. Alan. Elías. Grita, pero su voz no suena humana. Es un eco. Un reflejo de mí mismo. Un eco del futuro que nunca viví. Miro a mi alrededor. Cada paso que doy me aleja de mi realidad original. Las paredes son puertas. Las puertas son paredes. El tiempo no existe. Los segundos se estiran hasta lo infinito, luego se comprimen y desaparecen. ¿Dónde está Julia? Una luz fría aparece frente a mí, como un faro en medio de la tormenta. La sigo, desesperado. Pero cuanto más me acerco, más se aleja. Y de repente, la luz se apaga. La oscuridad me envuelve, y las voces comienzan a susurrar. «No te detengas», gritan. «No puedes detenerte ahora». Sigo corriendo, el miedo me consume. Pero no importa. Ya nada importa. Solo quiero encontrarla. Solo quiero volver a mi mundo, donde ella me espera. Donde todo aún tiene sentido. Y de repente, ahí está. Julia. No la versión que Alan me mostró, no la que vive con él. Es la mía. La verdadera. La que aún me ama. La que me necesita. Elías, susurra. Te encontré. La abrazo con fuerza, pero algo está mal. Su piel es fría, demasiado fría. Y cuando la miro a los ojos, noto que no está completamente allí. Es una proyección. Una ilusión. No puedes salvarla, Elías, me susurra una voz detrás de mí. Es Alan. No el Alan que conocí. Es otro. Otro yo. Una versión de mí que sucumbió al Cronos. Una versión que se dejó consumir por la desesperación. Vete de aquí, digo. Esta no es mi realidad. Esta no es mi Julia. Pero él sonríe. Una sonrisa macabra. Todas las realidades son tuyas, Elías. Las has creado. Y ahora, debes enfrentarte a ellas. Y entonces, el Cronos brilló con más fuerza. El suelo se rompió. Y caímos. De nuevo, un vacío absoluto. Y solo una voz. La de Julia. Te amo, Elías. El Cronos brilló. Y todo se detuvo. Cuando abrí los ojos, estaba en una habitación. Una copia exacta de mi antiguo laboratorio. Las luces parpadeaban con una frecuencia irregular. La silla donde Julia solía esperarme, vacía. Las pantallas, todas encendidas. Pero no mostraban datos. Mostraban mi rostro. No el que conocía. Sino el de mí, muriendo. Una y otra vez. En diferentes escenarios. En diferentes realidades. Asfixiado. Incinerado. Ahogado. Desmembrado. Y siempre con una sola constante. El Cronos estaba en mi pecho. Y Julia. Julia siempre miraba desde lejos. Llorando. Un pitido agudo llenó el lugar. Me cubrí los oídos, pero el sonido no venía del aire. Venía de mí. Desde dentro. Como si el Cronos vibrara a otra frecuencia, una que no comprendía. O que no quería comprender. Detente, dije en voz baja. Pero el sonido crecía.
Y con él, las imágenes cambiaban. Ahora no era yo muriendo. Era Julia. Ella, siendo borrada. Píxel por píxel. Gritando sin que el sonido saliera de su boca. Y detrás de ella. Una figura. Oscura. Alta. Y con un artefacto brillante en la frente. Me giré. Y él estaba allí. El otro yo. Ese que ya no era humano. Que se había fusionado por completo con el Cronos. ¿Lo entiendes ya, Elías? Dijo con voz vibrante, como si miles hablaran al mismo tiempo. El tiempo no existe. La realidad es un experimento fallido. ¿Y tú? Tú eres el único necio que aún cree en el amor. ¿Qué le hiciste? Grité. A Julia. Nada. No puedo tocarla. Pero tú. Tú eres su ruina. Cada vez que saltas. Cada vez que la buscas en otra línea. Matas una parte de ella. ¿Estás mintiendo? Sí. Entonces mírate. Una pantalla descendió del techo. Mostraba mi rostro. Pero ahora. Mis ojos eran rojos. Mi piel, cuarteada. Mi cuerpo ya no era del todo humano. El Cronos me estaba consumiendo. Ya no puedes regresar. Ni a tu mundo. Ni a ella. Has traspasado demasiadas puertas. Entonces, ¿qué quieres? Pregunté, con la voz quebrada. Él se acercó. Y por primera vez, lo vi de cerca. Su piel estaba quemada, marcada con símbolos. Su boca, cosida. Pero aún hablaba. Porque él ya no necesitaba un cuerpo. Luego otra pantalla. Mostraba una Julia, fusionada con el Cronos. Gritando sin voz. Y ese fue otro. Donde intentaste salvarla, conciencia. Elías apretó los ojos. Pero las imágenes seguían quemándose en su mente. ¿Y ahora qué? Dijo, temblando. ¿Qué se supone que debo hacer? El otro Elías se inclinó, acercándose a su oído. El sonido que hizo no fue una voz. Fue como el crujido del tiempo rompiéndose. Aceptarlo. Silencio. Todo se detuvo. No había sonido, ni luz, ni forma. Solo oscuridad líquida. Y una última imagen. Un reloj roto, flotando en la nada. Elías abrió los ojos. No estaba en ningún lugar. Ni tiempo. Ni siquiera estaba seguro de seguir siendo él. Una sola palabra resonó en ese vacío. Inicie. Y el Cronos volvió a latir. Pero esta vez, con un ritmo nuevo. Uno que él no reconocía. Porque no era para él. Era para otro. Alguien, en algún universo, había activado el Cronos por primera vez. Y el ciclo había comenzado otra vez. ¿Qué quieres? Pregunté, con la voz quebrada. Él se acercó. Y por primera vez, lo vi de cerca. Su piel estaba quemada, marcada con símbolos. Su boca, cosida. Pero aún hablaba. Porque él ya no necesitaba un cuerpo. Quiero que seas libre, dijo. Libre de esperanza. Libre de dolor. Libre de Julia. No. Y lo empujé. No físicamente. Mentalmente. Con una voluntad que ni yo sabía que tenía. El Cronos brilló. Y por un segundo, todo colapsó. La habitación. Las pantallas. Todo se comprimió en un solo punto. Y estalló. Desperté flotando. En un espacio blanco. Sin arriba ni abajo. Sin sonido. Sin tiempo. Solo ella.
Julie. ¿Estoy muerto? Pregunté. Ella sonrió. No, Elías. Has entrado en el núcleo. ¿Qué es esto? El centro de todas las realidades. Donde ninguna manda. Donde todas se observan. Y donde aún tienes elección. Me acerqué. ¿Puedo volver contigo? No conmigo. Conmigo en otro lugar. Pero si cruzas esta última puerta, ya no podrás regresar. No como antes. ¿Y tú? ¿Esta tú, me ama? Ella sonrió. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Te amo en cada realidad, Elías. Pero el amor no es un ancla. Es una llama. ¿Y tú? Tienes que decidir si dejarla arder. O apagarla. No había puertas. No había pasillos. Solo esa vasta blancura suspendida en nada. Y frente a mí, Julia, o una versión de ella. Sus palabras aún resonaban como un eco interminable. El amor no es un ancla, es una llama. ¿Pero qué sentido tenía el amor en un lugar donde el tiempo no existe? Donde todo lo que fui, todo lo que creí, era apenas un chispazo entre infinitas realidades. Ella extendió su mano. Dudé. No porque no la amara, sino porque sabía que si la tomaba, jamás podría volver. ¿Y si esa versión de mí, no soy yo? Pregunté. Entonces, tendrás que convertirte en él, respondió. En alguien que se atreva a amar, aun cuando todo está roto. Tomé su mano. Y en ese instante, el vacío se abrió como un vientre herido. El núcleo parpadeó, mostrando fragmentos de mundos colapsando. Ciudades girando en gravedad inversa. Niños hablando con sombras que lloraban. Madres buscando hijos que nunca nacieron. Y en todos. El Cronos estaba allí. Insertado en el pecho de alguien más. Como si yo no hubiese sido el único. Creímos. Como si fuéramos gotas arrojadas a un río de memoria. Y al final del vértigo, un estallido de aire. Desperté en una estación de tren abandonada. Pero no era una que conociera. Los letreros estaban escritos en símbolos imposibles. El cielo era negro, como papel quemado. Y frente a mí. Julie. Pero más joven. Vestía un uniforme gris, de estudiante. Y me miraba con miedo. ¿Quién eres tú? Preguntó. Me miré las manos. Eran diferentes. Más pequeñas. Mi voz, también había cambiado. Soy Elías. Creo. Ella retrocedió. Y detrás de ella, apareció un hombre. Alto, delgado. Con mi rostro. Pero no, no era yo. Era el otro. El que se fusionó con el Cronos. Ese yo corrompido. No debiste venir aquí, dijo. Aquí no hay amor. Solo ecos. ¿Y tú? Ya no tienes lugar en este mundo. Corrí. No por cobardía. Sino porque entendí que este mundo era una trampa. Un universo sellado, donde cada paso era una copia mal hecha del amor que alguna vez tuvimos. Y él me seguía. Siempre a un paso detrás. Siempre riendo. ¿Quieres encontrar la realidad donde ella aún te ama? Gritó. Pues tendrás que matar a todos los que no sean ella. Traspasé una puerta. Luego otra. Y otra más. En cada una, un nuevo mundo. Un nuevo dolor. Un nuevo yo. Uno sin piernas. Uno ciego. Uno que no hablaba. Uno que había matado a Julia por accidente. Uno, que nunca la conoció. Y en cada uno, el Cronos ardía más. Al final, caí de rodillas. Sollozando. Con las manos cubiertas de mi propia sangre. No quiero más, murmuré. No quiero seguir buscando. Fue entonces cuando escuché su voz. No la de Julia. No la del impostor. Sino la mía. La del verdadero Elías. Desde dentro. No estás viajando, Elías. Te están llevando. El Cronos no es una herramienta.
Es una prisión. Me puse de pie. Respiré hondo. Y por primera vez en tanto tiempo. Dejé de correr. Giré sobre mis talones. Y allí estaba él. El impostor. Mi sombra. Mi reflejo roto. ¿Por qué me persigues? Pregunté. ¿Por qué no puedes dejarme atrás? Dijo. Porque yo soy la versión de ti que sobrevivió al final. Entonces, acompáñame. Por primera vez, su sonrisa se desvaneció. Y sus ojos se llenaron de miedo. ¿Qué vas a hacer? Voy a regresar al momento en que todo comenzó. Al primer día. Al primer error. Y lo voy a detener. Eso te matará. Quizás. Pero también te matará a ti. Toqué el Cronos. Y por primera vez, no lo usé para huir. Sino para destruirlo. La máquina chirrió, se quebró. Y mi cuerpo se deshizo en luz. Y entonces, todo desapareció. El mundo era gris. No oscuro, no vacío. Gris. Como si toda la realidad estuviera a punto de borrarse. Los edificios eran sombras sin textura. Las calles, líneas temblorosas que se desvanecían si no las miraba directamente. Y yo. Yo caminaba sin un cuerpo claro. Era un eco. Una idea deshaciéndose. No sabía si había tenido éxito o si simplemente había destruido todo lo que alguna vez conocí. Lo único que quedaba intacto era mi memoria. El momento exacto en que lo perdí todo. Julie. Parada en la puerta del laboratorio. Con lágrimas que no sabía si eran de rabia o de miedo. Y yo, demasiado ciego por mi obsesión, por mi necesidad de entender. La había dejado ir. Pero en este mundo sin forma, sin tiempo. Escuché su voz de nuevo. No era un recuerdo. Era real. Elías, ¿por qué sigues aquí? Me giré. Ella estaba ahí. Joven. Igual que la noche en que nos conocimos, con su abrigo azul y el cuaderno bajo el brazo. Porque no puedo dejarte, respondí. Ella sonrió, pero con tristeza. No soy la verdadera. ¿Lo sabes, cierto? Lo sé. Pero tú me recuerdas quién fui. El viento empezó a soplar. Un viento sin dirección, sin origen. Como si algo estuviera a punto de reiniciarse. Julia alzó la vista. El cielo gris comenzaba a agrietarse, como cristal bajo presión. Has llegado al borde, Elías, dijo ella. Aquí es donde todas las realidades convergen. ¿Y qué hay más allá? Olvido. O elección. Me acerqué a ella. Le tomé la mano. Estaba tibia. Viva. Aunque yo no lo estuviera del todo. ¿Qué debo elegir? Tienes 3 caminos. El primero, volver a tu línea de tiempo, sin Cronos, sin memoria, y vivir una vida común. El segundo, conservar tu conciencia y seguir viajando, sin un cuerpo ni un hogar. Y el tercero. ¿El tercero? Destruir todo. Cerrar todas las puertas. Acabar con la máquina en cada versión de la realidad. Incluso si eso significa eliminar a todas tus variantes. Incluido tú. Tragué saliva. O lo que fuera que hiciera en este estado. Era como si el alma misma tuviera un nudo. ¿Y tú, qué quieres que haga? Julia bajó la mirada. Lo que sea que te dé paz. Aunque eso signifique no volver a verme. Silencio. No el tipo de silencio que incomoda. Sino el que duele. El que pesa como una piedra dentro del pecho. Estoy cansado, Julia. Entonces elige. Cerré los ojos. Pensé en todo lo que había hecho. En todas las realidades que había visto. En cada muerte. En cada error repetido. Y cuando los abrí. Ella ya no estaba. Solo el Cronos, flotando frente a mí. Dañado. Pero aún vivo. Era mi última oportunidad. Toqué el núcleo. Sintonicé los últimos vectores de espacio-tiempo. Y murmuré. Llévame, al principio. Un estallido.
Y luego, la nada.